Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver qué es el decorador input en Angular y para qué sirve. Bueno, el decorador input nos va a permitir recibir información desde un componente padre, es decir, nos va a permitir migrar información de un componente padre a un componente hijo. ¿Y qué es esto de componentes padres e hijos? Pues muy sencillo, un componente hijo, en este caso tenemos un componente que yo he llamado child, es un componente que añadiremos o que utilizaremos desde otro componente. En este caso, desde el app component, estamos utilizando un componente llamado child. Lo he llamado child para que quede claro que es el componente hijo, pero si se llamara header, navbar, button o de cualquier otra manera, seguiría siendo un componente hijo. Bueno, y lo único que tenemos en el componente hijo es un h2 que dice este es el componente hijo, y en el componente padre lo único que tenemos es este h1 con el título y el propio componente hijo. Vale, ¿cómo podemos pasar información desde el componente padre al componente hijo? Que es para lo que vamos a utilizar input. Bueno, pues simplemente nos vamos al componente hijo, nos vamos al TypeScript y escribimos arroba input con I mayúscula. Input. Esto es una función, bueno, la importamos, presionamos aquí clic o tabulador y vemos que queda aquí importada. Si esto no ocurre, lo escribimos a mano y escribimos paréntesis. Y debajo de este decorador escribimos la variable, la propiedad que nos va a llegar desde el padre que queramos. En este caso, como voy a hacer un ejemplo con un string, pues va a ser, por ejemplo, un mensaje. La voy a llamar message. Esto va a ser de tipo string y la voy a inicializar a una cadena vacía. Vale, pues ya tenemos un input creado, ya tenemos la capacidad de recibir información desde un componente padre. Vámonos al HTML y vamos simplemente a crear aquí un párrafo, por ejemplo, y con notación de doble llave vamos a meter la variable, el prop message. Vale, de momento no tenemos nada, pues no sale nada aquí. ¿Cómo podemos ahora mandar cierta información hacia el hijo? Simplemente nos vamos al componente padre, en este caso el app component, y donde estamos importando el componente hijo, donde lo estamos utilizando, en la etiqueta de apertura, como si fuera un atributo, simplemente añadimos esta propiedad que hemos creado. Se llamaba message. Y, entre comillas, como es un string, pues el valor. Por ejemplo, info, que viene desde el componente padre. Perfecto. Y aquí aparece. Ya está. Le estamos mandando un valor, un atributo, un prop al componente hijo que se llama message y el componente hijo lo está recibiendo gracias a este input. Así es como funciona y aquí lo estamos mostrando como si fuera una variable normal y corriente. Pero bueno, habitualmente no mandaremos información directamente escrita en el HTML, sino que referenciaremos alguna variable. Esto es más interesante. Pero la idea es la misma. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nos vamos al componente padre, creamos una variable, voy a crear una variable, le voy a dar otro nombre, aunque podría darle el mismo, voy a crear una variable que se llama text, esto va a ser de tipo string y va a ser igual a variable desde el padre, por ejemplo. Y ahora simplemente en el HTML del padre, en lugar de pasarle toda esta información de aquí, la voy a borrar, lo que hacemos es pasarle la variable. Si recordamos, para utilizar atributos pasando variables, necesitamos utilizar la notación de corchetes. Pues metemos esta prop, este atributo entre corchetes, y ahora entre comillas simplemente referenciamos a la variable. En este caso se llama text, que como digo, se podía llamar exactamente igual. Bueno, pues aquí viene variable desde el padre. La he creado con mayúscula, bueno, la voy a poner en minúscula para cumplir los convenios. Perfecto. Y solamente podemos mandar eh, strings. No, podemos mandar cualquier tipo de dato. Por ejemplo, vamos a volver al componente hijo y vamos a crear otro input. Vamos a decir que vamos a recibir otra información. Input, paréntesis, y ahora vamos a recibir un objeto que se llame person. Bueno, para no complicarnos mucho, vamos a decir que es de tipo any, aunque si quisiéramos ser meticulosos, pues tendríamos que crear nuestro propio modelo con todas las propiedades del objeto. Pero bueno, esto nos va a servir. Y desde el componente, bueno, aquí en el HTML del hijo,
ya podríamos mostrarlo. Lo que pasa es que ahora mismo no estamos enviando nada. En el componente padre vamos a crear un objeto, vamos a llamarlo también person, y esto pues va a ser igual a, bueno, voy a poner any también, y esto va a ser igual a un objeto que tenga, por ejemplo, dos propiedades. Sex, voy a poner hombre, y age, voy a poner, por ejemplo, 30. Vale, pues ya tenemos aquí esta variable person creada, y ahora simplemente la podemos mandar al componente hijo igual que antes. Vamos a crear otro atributo que se llame como se llame la propiedad en el componente hijo, en este caso person, y entre comillas el nombre de la variable del componente padre, en este caso también person. Bueno, y ahora en el HTML del componente hijo, pues simplemente la enviamos. Por ejemplo, voy a crear aquí un div y entre doble llaves voy a escribir person y, por ejemplo, la propiedad sex. Ya tenemos aquí hombre, y si quisiéramos acceder a la otra, pues exactamente lo mismo. Doble llave, person y la propiedad age. Y ya está, ya tenemos aquí la información. Y esto, por supuesto, nos permite muchísima variedad de información sin necesidad de repetir código. Este ejemplo quizás es muy sencillo, pero imaginemos que el componente hijo no es esta cosa de aquí, es una tarjeta donde almacenamos una imagen, el título de la imagen, la descripción o bueno, cualquier tipo de elementos que se repita en una galería. Bueno, pues solamente tendríamos un componente para esa tarjeta y desde el componente padre, quizá haciendo un bucle for, iríamos dando información que nos viniera de otro sitio. Por lo que enviar información de padres a hijos, la comunicación entre componentes, es muy, muy, muy importante. Bueno, y esto sería todo. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.